intentando que la gente cambie de religión, sino que vivan una relación con el Señor. Por eso esta palabra homologeo significa confesar con la vida. O sea, tú estás haciendo, hermanos, ahora dejando tu religión para empezar a tener una relación con el Señor. Vas a empezar a vivir una relación con el Señor. No es lo mismo, hermano, que tú vas a llevar, ¿verdad? Y disculpen que ponga el ejemplo de la tradición, hermanos, de que tú vas frente al altar de una imagen y pongas una veladora y hagas 2, 3 letanías o oraciones, hermano, o rezos, a que tú vayas delante de la presencia del Señor, en tu intimidad, hables con Dios, te presentes delante de Él, hermano, y tengas una comunicación genuina con Él. Tú en la oración hablas con Él y después en la lectura de su palabra, el Señor te habla a tu vida, ¿verdad? Y tú entiendes cuando Dios te está hablando. Estos son los 4 verbos que se utilizan para la palabra confesar, pero no es lo mismo, hermanos, cuando nosotros venimos al español y nos encontramos que confesar tiene varias aplicaciones, pero un solo significado. Y quizás nosotros queremos, con un solo significado, entender lo que dicen las Escrituras, y no se puede, hermanos. Miren, por lo menos vamos al significado de la palabra confesar. Según el diccionario de la Real Academia Española, dice que confesar es dicho de una persona, dice expresar voluntariamente sus actos, ideas o sentimientos verdaderos. Entonces, ese es el significado. Y se puede aplicar, hermanos, cuando reconoces y declaras. Cuando reconoces y declaras obligado por la razón o por otro motivo. Y ven, es el mismo significado aplicado de diferente manera, ¿verdad? O también es declaras personalmente delante de un juez o de algo. O sea, es lo mismo. Pero no hay como en el griego que están 4 definiciones y que te dan a entender cosas diferentes. Entonces, para nosotros, cuando hablamos de confesar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nosotros pensamos que solamente es repetir la oración, decirlo de nuestra boca y que ya está todo, hermano. No, porque en el griego ya vimos, por lo menos para nosotros como creyentes, aplican las 2 últimas, martureo y homologeo. Pero en este caso, como nosotros no estamos sufriendo persecución, no estamos sufriendo, hermanos, ningún atentado contra nuestra vida, no estamos en un país donde nuestra fe, hermanos, implica que tengamos que morir, entonces homologeo es el significado que va a aplicar para nosotros en este momento, hermanos. Veamos lo que dice la Biblia sobre la confesión falsa y la confesión verdadera, hermanos. En primer lugar, la confesión falsa, ya entrando al tema, hermanos. Cuando hablamos de una confesión falsa, hermanos, estamos diciendo que la tal confesión no hay ningún compromiso, no hay verdad, solo es superficial. Y como lo dije, hermanos, o sea, es falsa, no tiene credibilidad de nada. Veamos lo que dice la Escritura, hermanos. Mateo 7:21, si me acompañan. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Ven? O sea, aquí hay una confesión, pero no es una confesión genuina. Es una confesión, como lo vimos en la primera definición, lego, solamente de lengua. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, hermano. ¿Cuánta gente, quizá en el último instante, hermanos, librarse del castigo, del sufrimiento eterno, hermanos, van a querer hacer una confesión, pero solamente va a ser, para salir del compromiso. No es una confesión verdadera, hermanos. Otro ejemplo en las Escrituras, en el libro de Tito, capítulo 1, el verso 16, dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Ven? O sea, dicen una cosa, pero hacen otra. Profesan conocer a Dios, dice el verso 16, pero con los hechos lo niegan. Entonces,
vemos, hermanos, de que la palabra homologeo no está siendo aplicada allí. Está siendo aplicada solamente la palabra lego, que es con los labios. O sea, el significado total es donde tú cierras la boca, hasta allí llegó esa palabra, hermano. Entonces, no hay compromiso, no hay verdad, es una confesión falsa, hermanos. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos la niegan. Entonces, en estos dos ejemplos que hemos visto, hermanos, hasta este momento, no expresan lo que Pablo nos quiere decir en la porción de Romanos 19 que leímos, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque Pablo no está hablando de la palabra lego, está hablando de la palabra homologeo, que es con tu vida, que es con tus actos. Que si tú dices, yo he recibido a Jesucristo como mi Señor y Salvador, hermano, y te hacen una invitación a ir por allá, hermano, a involucrarte con el pecado, tú no lo vas a aceptar. ¿Por qué? Porque tú has recibido verdaderamente a Jesús. Pero si tú lo has recibido de la lengua, de los labios a la lengua, hermano, entonces, lógicamente que no hay compromiso, no hay ninguna responsabilidad. Entonces, ¿existen las confesiones falsas? Sí existen, hermano, y ya lo vimos por las Escrituras. Ahora vamos a ver, en segundo lugar, hermanos, cómo solamente los verdaderos creyentes pueden confesar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y esta es solamente los verdaderos creyentes. Fíjense, una pregunta, hermanos y amigos que nos miran a través de Facebook y que nos están mirando a través de YouTube también. Cuando uno les dice o les pregunta a nuestros amigos que son de la religión popular, ¿has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador? Y dicen que sí. Y uno les dice, ¿no adoras imágenes? ¿O presentas tus oraciones a otro personaje fuera de Jesucristo? Y si mencionas algún nombre, hermano, empieza el conflicto allí. Porque no hay una confesión verdadera. No existe verdaderamente un compromiso con el Señor. Pero solamente, hermanos, los verdaderos creyentes sí pueden reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Pablo hace una mención, hermanos, de Deuteronomio 34. Dice, que está escrita, en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 30:14, dice, porque muy cerca de ti está la palabra, y en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Deuteronomio 30:14. Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. 1 Corintios 12:3 dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Sencillamente, hermano, estamos diciendo que solamente los que conocen, los que han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, hermano, son los únicos que lo pueden confesar. Si pusieron atención, en 1 Corintios 12:13 dice, por tanto hago saber que nadie que habla por el Espíritu llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar Señor a Jesús, sino solo por el Espíritu Santo. O sea, el Señor te hace entender que solamente eres para Él y que tú solamente lo puedes confesar a Él, hermano, a través de su Espíritu Santo. Fíjense que existía en el tiempo de los Césares, cuando el Imperio Romano estaba como potencia número 1, cuando Jesucristo vino aquí a la tierra, hermanos, y que Roma era digamos, la potencia mundial de esos tiempos, hermanos. Según la historia, hermanos, había un emperador llamado Domiciano. Por los años 81 al 96 después de Cristo, él produjo dictó, hermanos, que todos los emperadores tenían que ser llamados Curios Caesar. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Curio Caesar. Que ellos tendrían que ser llamados Señor César.
Imagínense qué implicaba esto, hermano, para un judío o para una persona que había recibido a Jesucristo como su Señor. Un judío no le dice a ningún hombre Señor. No lo toman como su Dios. No lo toman como su sí, pues, como su Señor. El único Señor para ellos, hermanos, en el caso de los cristianos, era Jesucristo. Y eso implicaba, hermanos, porque este Curios César casi era, hermano, tenía una connotación casi como de divinidad. Entonces, llamar a un emperador, hermanos, Curios César, era casi decirle que era casi divino ese hombre. Entonces, no podían los cristianos, no podían los judíos hacer esto. Y de allí se empezó las grandes persecuciones que acabaron con la vida de muchas personas. Muchos cristianos, muchos judíos. Porque no podían ellos someterse o darle un reconocimiento tal a un hombre. Entonces, implicaba, hermanos, que solamente aquellos que habían aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, a Él se sometían. Y muchos eran perseguidos solamente por eso, por no decirle Señor al César. Le podían llamar emperador, le podían llamar César, pero no que era su Señor. ¿Me entienden? Esto era el problema, pero solamente los verdaderos creyentes podían llegar a ese extremo, hermanos, de aguantar esa persecución y de entregar su vida. Y aquí podemos ver, hermanos, cómo la palabra martureo entraba en acción en aquellos creyentes, porque ellos confesaban a Jesucristo con la vida, hasta la sangre, hermanos. Y por eso les digo que nosotros ahora en estos tiempos no estamos en esa situación, estamos más libres, más tranquilos. Entonces, homologeo es la palabra que aplica para nosotros. 1 Corintios 12:3 dice, por tanto, hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo, hermano. Entonces, esta implicación, hermanos, de que el Señor te hace entender a ti, que a través del Espíritu Santo, que Jesucristo es tu Señor, es una confesión verdadera, hermano. Reconoces verdaderamente que Jesucristo es el Señor y que fuera de Él no hay nadie. En ti, hermano, o tú como persona, vas a entender por la Escritura que no hay otro fuera de Él, hermano. Amén. En tercer lugar, vamos a ver la confesión en fe o con fe, hermano. Nuestra fe debe asegurarse en el sacrificio de Jesucristo, hermano. Nosotros no vamos a poner la fe en algo o en alguien que no nos pueda dar garantías a nosotros. El versículo 9 que leímos de Romanos 10 dice que si confesares, homologeo, aquí ya entra la palabra homologeo, con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y aquí ya no es una confesión de labios solamente, ya no es una confesión, hermano, donde se acaba el sonido, se termina el valor o la fuerza de la palabra. No, aquí ya está hablando una confesión con tu vida. Está hablando de una confesión con tus actos. Está hablando, hermano, de que eres creyente en la iglesia y está hablando de que eres creyente fuera de la iglesia. Estamos diciendo, hermano, y cuando digo iglesia me estoy refiriendo al local en donde se congrega uno, hermano, ¿verdad? Estamos diciendo que el verdadero creyente, hermano, está poniendo su fe en la vida o en el sacrificio de Jesucristo, y esa fe, hermano, está respaldada por lo que Jesús hizo en la cruz y está llevándose activa, hermano, a la vida de cada persona creyente, ¿verdad? Entonces, no es, hermano, superficial, es una fe, que ya implica acto, que ya implica hechos, que ya implica acción, hermanos. Acompáñenme, por favor, en el libro de los Hechos, capítulo 4. Y vamos a ver cómo es aplicada en las Escrituras una confesión de este tipo, hermano, que no es lego, es homologeo, hermano. Tampoco es martureo, porque no llegó a este punto, pero sí es la palabra que quiero, hermanos, que veamos nosotros, que es una confesión verdadera.
Hechos capítulo 4, versículo 13, dice: entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, escuchen, porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Verso 18 dice: y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Verso 20: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Ven? O sea, estos hombres por llevar el mensaje, si ustedes quieren leer el contexto todo de esta situación, vayan al capítulo 3 del libro de los Hechos y van a entender por qué fueron prisioneros Pedro y Juan, ¿verdad? Pero ellos recibieron un castigo, recibieron una sanción, hermanos, por hacerle bien a alguien. Y bien ellos pudieron decir: no, pues si nosotros no hicimos nada, ¿por qué? Pero ellos estaban recibiendo, hermano, o más bien estaban practicando la fe y respaldándola en el Señor Jesucristo, hermano, pero por lo que ellos estaban haciendo, no por lo que ellos hacen, sino por lo que estaban haciendo en el nombre de Jesús, porque ellos estaban poniendo su fe completamente depositada sobre el sacrificio de Jesucristo, no por los méritos propios de ellos. Porque entonces no hubieran recibido ningún problema, no hubieran tenido ningún problema ellos. Si se dieron cuenta, en el verso 18 dice: y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen y enseñasen en el nombre de Jesús. Porque ellos se dieron cuenta que todo lo que estaba pasando a su alrededor, la sanidad en la cual ellos se habían involucrado y fue la que los llevó a estar en prisión, hermano, estaba respaldada totalmente por el sacrificio de Jesucristo. Entonces, no solamente un creyente verdadero, hermanos, va a poder confesar a Jesucristo como su Señor y Salvador, hermano, sino que deposita completamente su fe en los méritos de Jesús. Nada de lo que hagamos nosotros en esta tierra, hermano, incluso, hermano, el predicar el evangelio y que una persona venga a los pies del Señor, hermano, es logro nuestro. Simplemente estamos haciendo su obra. Simplemente estamos haciendo lo que el Señor nos mandó. Como los apóstoles, hermano. Verso 19 del capítulo 4 dice: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios. ¿Es justo delante de Dios esto que ustedes nos están pidiendo? Dice: obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Eso es justo? Y fíjense que en el contexto que ellos estaban hablando, eran los mismos judíos, la misma gente quizá que tenía las mismas costumbres de ellos, que le estaban pidiendo que no hablaran en el nombre de Jesús. La diferencia era, hermano, de que ellos no recibían, los que pedían que no hablaran en el nombre de Jesús, ellos no reconocían a Jesucristo como Señor. Pero los que sí lo hemos reconocido, hermano, sabemos que el Señor es verdadero y sabemos que lo que Él ha hecho en nuestras vidas, hermano, ha sido de impacto. Y ahora sí, como dice el verso 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Dios ha hecho algo en tu vida. Dios ha hecho algo en tu familia. Tú que eres creyente, Dios ha hecho un cambio en tu familia, o has visto el cambio de alguno de tus familiares, o a lo mejor el propio cambio tuyo. Entonces no puedes parar de decir lo que Dios ha hecho, porque Dios lo ha hecho para que tú testifiques de Él, hermanos. Entonces, esto es lo que implica, hermanos, una confesión verdadera. No todo el tiempo, hermanos, y como se los dije al principio, no estamos en un país donde suframos persecución. No estamos en un país donde nuestra vida esté en peligro. Hermano, tenemos libertad de expresión, tenemos libertad de religión. Podemos predicar a Cristo libremente, hermano. Pero, hermano,
Si Dios ha hecho algo en tu vida y tú no lo estás haciendo, hermano, qué pena. Porque el Señor nos ha dado las armas. Nos ha puesto a todo, en charola de plata para llevar el mensaje. Hermano, depositada nuestra fe en el Hijo de Dios. Depositada nuestra fe en los méritos de Jesús. Para que cuando tú haces algo, hermano, y alguien venga a los pies de Jesucristo, no digan, no, porque la hermana fulana o el hermano fulano, no, porque Jesucristo me ha cambiado, porque yo he experimentado al Señor, porque el hermano me introdujo o la hermana me introdujo el mensaje y yo he tenido un encuentro personal con el Señor. Gracias a Dios por los hermanos que se dejan usar o las hermanas que se dejan usar, pero sabemos todos, hermanos, que el mérito completo es de Jesucristo, del sacrificio en la cruz. Y fíjense, estos hombres, a pesar de que fueron intimidados, a pesar de que fueron, hermanos, presionados para que ya no hablaran en el nombre de Jesús, ellos dijeron, no podemos parar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Un hombre, una mujer, hermano, que ha depositado su fe en el Hijo de Dios, su confesión está depositada sobre los méritos de Jesús. Es una confesión verdadera, hermano. No es superficial. Aquel hermano que ha dicho, sí, yo quiero recibir a Jesucristo, hermano, y le dicen, si no te calmas, te vamos a golpear, sale disparado. Para de predicar, porque si no te vamos a llevar a la cárcel. Para de predicar, porque es una confesión de los labios solamente. Pero aquel que ha, hermano, hecho una confesión homologeo, hermano, sabe que lo que ha hecho es verdad, sabe que el impacto que ha tenido Dios en su vida, sabe que el Espíritu Santo mora en él, hermano, no puede parar. Va a seguir hablando. Aquí no te van a matar. A lo más te pueden dar un insulto o hacer un insulto, hermano, pero no te va a pasar nada. Lo importante es que sigamos. ¿Por qué, hermano? Porque nuestra confesión, o por lo menos mi confesión, fue verdadera y seguimos predicando la verdad. San Juan 8:32, y conoceré la verdad y la verdad te hará libre. Para que sigas hablando del Señor, hermano. Esto es la fe verdadera, hermano. Esta confesión verdadera, hermano, es el centro del mensaje del Evangelio, hermano, de nuestra predicación. Si me acompañan, 1 Corintios 15:11, dice, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos. Así habéis creído. Pero si se predica que Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Pero si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también vuestra fe. O sea, si Cristo no murió, si Cristo no resucitó, y tú estás predicando que Cristo murió y resucitó, hermano, no hay un sustento para respaldar tu fe. Por eso estamos hablando, hermano, de que nuestra fe o nuestra confesión de fe está basada totalmente en los méritos de Jesucristo. Pero, hermano, porque Cristo murió y Cristo resucitó, nuestra fe depositada en los méritos de Jesús está respaldada, hermano, y nuestra predicación va respaldada también por el Espíritu Santo, porque es verdadera. No estamos predicando un Cristo muerto, no estamos predicando a un Cristo crucificado todavía, hermano. El Señor fue crucificado, pero ya fue bajado de la cruz. El Señor no está en la cruz. El Señor está vivo, hermano. Dice en 1 Corintios 6, hermano, el que se une a Cristo, un espíritu es con Él. El que lo ha recibido, hermano, sabe que el Señor es verdadero. Y tu confesión es verdadera porque Él ha tenido un encuentro y tú has tenido un encuentro con Él. Nuestro mensaje, hermano, está respaldado por la veracidad de la resurrección de Jesucristo. No porque tengamos nosotros, hermano, fuerza o poder, o tengamos, hermano, cierta capacidad. No, está basado por el mensaje del Señor, hermanos. Entonces, su muerte y resurrección, hermanos, nos respaldan, aparte de todo lo que estamos haciendo, hermanos, nos respaldan que nuestra fe es genuina y es verdadera, hermanos. Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación.
Si nosotros estamos predicando, hermanos, a un Cristo verdadero, estamos depositando nuestra fe en el Hijo de Dios, estamos diciendo, hermanos, que Él es Dios, hermanos, es porque Él nos va a justificar también a nosotros. Entonces nuestro mensaje tiene peso, hermano. No nuestro mensaje de nosotros, sino el mensaje que Dios nos ha dado para llevar. Es un mensaje que tiene peso. Es un mensaje, hermano, que va respaldado por el mismo Señor. Si tú depositas tu fe en el Hijo de Dios, hermano, ten garantía de que lo que dicen las Escrituras, las promesas que Dios tiene preparadas para ti y para mí, hermano, son verdaderas. Si tu confesión es una confesión verdadera, es una confesión homologeo, hermano, que lo estás diciendo con tu vida, que lo estás actuando con tu vida, que como les dije hace rato, hermano, tú eres creyente aquí y allá afuera. Que tus amigos del trabajo no te tienen por el fulano aquel. No, ellos saben que eres creyente. Ellos saben que delante de ti ellos no pueden decir quizá malas palabras, porque tú no te vas a acercar o tú te vas a apartar. Ellos saben que ellos no pueden hablar de perversidades delante de ti porque tú no te vas a involucrar. Saben verdaderamente, hermano, que tú eres un creyente genuino. En cuarto lugar, hermanos, vamos a ver los que confiesan a Jesús con su vida. Están por encima de todas las cosas, hermano. Tendremos que pagar consecuencias a lo mejor. No sé si aquí o en otro lugar, no sé. La Escritura dice en San Juan 9:22, dice, esto dijeron sus padres porque porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene preguntarle a él. Esto puede ser un caso, hermano, en tu vida. Que tú confieses a Jesús, que tú vivas, que tengas una relación con Él, que tu confesión homologeo, hermano, esté dando testimonio con tu vida y que llegue el momento que te presentes, hermano, a que esa actitud que tú tienes delante de los hombres, hermano, pueda ser quizá castigada. Y no va a haber allí padre, no va a haber madre, no va a haber primo, no va a haber tío, no va a haber esposo, no va a haber esposa, hermanos, que te pueda acompañar. Porque es tu decisión que tomaste con el Padre, tu responsabilidad, mi responsabilidad delante de Dios, hermano. Y es allí a donde vamos a tener que entregar cuentas. Y por eso les dije, yo no sé si va a ser aquí, puede ser en otro lugar. Pero va a llegar el momento, hermano. O puede llegar, no estoy diciendo que va a llegar, puede que llegue. Y si no llega, pues qué bueno, ¿verdad? Pero nuestra vida tiene que tener frutos, tiene que tener evidencia, hermano. No podemos decir, yo estoy confesando al Señor genuinamente y no estamos haciendo nada. No estamos moviendo ni un dedo para predicar el Evangelio. Hoy que tenemos tantas posibilidades, hermano, de simplemente hacer un share y compartirlo. Hoy que tenemos la posibilidad, hermano, de que tanta gente pueda ser bendecida a través de la palabra del Señor. Fácilmente, hermano. Y no lo hacemos. Cada uno tiene un compromiso delante de Dios, hermano. Si tú has hecho una confesión verdadera delante del Señor, tú sabes que tienes un compromiso con el Señor, hermano. Hebreos 19:23 dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, hermano. Mantengámonos firmes sin fluctuar, sin vacilar, sin dudar. Hermano, que la gente te diga, tú estás loco y predicas que Cristo viene y no viene nada, hermano. Y tú te pongas a pensar o a cavilar en tu mente, ¿será verdad? ¿Será cierto? Yo también ya lo estoy dudando. Hermano, entonces no tuviste una conversión o una confesión genuina. No tuviste una confesión verdadera. Fue solamente una confesión lego, de labios. Aquel que ha recibido al Señor verdaderamente, hermano, podrá venir tempestades, terremotos, hermano, pero se mantiene firme. La gente puede dudar porque no han recibido al Señor, porque no mora Jesucristo en su corazón. Pero un creyente verdadero, hermano, se mantiene firme hasta el final. Cristo viene, Cristo viene. El Señor va a aparecer en las nubes, va a aparecer en las nubes. ¿Cuándo va a aparecer? Nadie te lo puede decir.
Ni nadie te puede decir, hermano, no va a pasar nada, tampoco. El Señor viene pronto. Es nuestro compromiso de predicar esto. Es nuestra responsabilidad llevarlo delante de los hombres. Pero ninguno, hermano, puede fluctuar. Un genuino, verdadero creyente, hermano, no va a fluctuar. Se mantiene firme. Mantengámonos firmes. Dice Hebreos 19:23, mantengámonos firmes sin fluctuar. La profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió, hermano. Fiel es el que lo prometió, no te lo estoy prometiendo yo. El pastor Fernando no te lo está prometiendo, no te lo está prometiendo ninguna denominación, te lo está prometiendo el Señor, hermano. Es Él. Si tu confesión, hermano, no ha sido verdadera, aún hay tiempo. Y si tú no lo has confesado, hoy es el tiempo, hermano. El Señor quiere de un creyente, hermano, que seamos genuinos, que seas genuina. Que no estés cambiándote de religión solamente. Hermano, ¿cuántos creyentes, entre comillas, que están en iglesias, pero cuando salen de las iglesias no hay diferencia en ellos? Solamente se cambiaron de religión. El creyente verdadero es creyente en su casa, en su trabajo, con las amistades, con los primos, con los tíos, con la familia que no es creyente. Él es creyente en todo lugar. ¿Por qué? Porque hizo una confesión verdadera, hermano. Ojalá, hermanos, que nosotros, todos los que estamos ahorita recibiendo el mensaje, que decimos que somos cristianos, hermano, hayamos hecho una confesión verdadera. Una confesión homologeo. Que lo estemos diciendo con nuestras vidas. Y que no sea, hermano, solamente del labio hacia afuera. Amén. Vamos a finalizar. Vamos a cerrar nuestros ojos. Les voy a invitar a que hagan conmigo esta oración final. Quizá en medio de nosotros, quizá de nuestros hermanos y amigos que nos están mirando, te pongas a pensar, yo no tengo o yo no he hecho ningún tipo de confesión. Yo no sé ni siquiera qué era confesar. Yo nací en una religión, crecí en esa religión, me enseñaron en esa religión, pero yo nunca tuve que confesar nada. Ese es el problema con las religiones. Pero hoy hemos aprendido que tenemos que confesar con nuestra vida, con nuestros actos. Si confesares a Jesucristo como tu Señor y Salvador, serás salvo, dice la Escritura. Si creyeres que Dios le levantó de los muertos. Este es el punto, hermanos, donde la confesión verdadera entra en acción. Donde no tiene que ver más la religión, sino que tiene que ver ahora el contacto con Dios y contigo. Quizá tú quieras hoy aceptar al Señor como tu Dios y Salvador, reconocer a Jesucristo como tu Señor y hacer una confesión verdadera. Yo te invito a que cierres tus ojos y repitas conmigo esta pequeña oración y dile: Señor Jesús, en esta noche yo te recibo como mi Señor y Salvador. Quizá en el pasado yo no había entendido, yo pensaba que haber nacido en la religión ya me hacía a mí un creyente también. Pero hoy he entendido que tengo que confesarlo, y no solamente confesarlo, sino vivirlo también. Vivir una relación con Dios, mantener una comunicación con Él, creer lo que dice su palabra, oír su voz a través de su palabra. Gracias, Señor, te recibo como mi Señor y Salvador. Sé que soy un pecador, sé que soy una pecadora y sé que no puedo hacer nada para salvarme a mí mismo. Por eso en esta noche te pido perdón. Te pido que anotes mi nombre, perdón, en el libro de la vida, Señor, y que yo pueda ser guiado a una iglesia, Señor, donde pueda ser instruido con tu palabra. En el nombre de Jesucristo te doy las gracias. Amén.